Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por estar escuchándome del otro lado y por participar de esta conferencia que nos da la oportunidad de encontrarnos, aunque estemos en geografías tan distantes. Soy Naila Bacareza, les estoy hablando desde Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a Phoebe, Lorena, Sonia y a Ana, aunque no las conozco, por haber organizado todo esto y por reunirnos en esta conferencia. Yo les voy a compartir los resultados de un trabajo que vengo llevando adelante hace varios años sobre los dos símbolos transnacionales de las luchas por el derecho al aborto en el Cono Sur, que son la mano naranja y el pañuelo verde. Para eso les voy a compartir un PowerPoint. Está por aquí, yo voy a quedar en ese rincón. Este trabajo se va a publicar pronto en el libro Abortion and Democracy, Contentious Body Politics in Argentina, Chile and Uruguay, que compilamos con mi amiga y colega Bárbara Sutton. Hasta ahora lo que puedo decir en líneas generales es que la mayoría de los estudios sobre la dimensión visual de las luchas por el derecho al aborto se concentraron en las imágenes que se producen desde el contramovimiento o en todo lo que tiene que ver con el arte feminista o el arte y activismo feminista, pero casi nada en las imágenes que producen las organizaciones del movimiento y sobre los símbolos en particular, aunque son elementos cruciales para la visibilidad pública, para la creación de identidad colectiva, para energizar la protesta y también para sostener la memoria de los movimientos. Son símbolos que lo primero que tengo que decir es que han sido muy eficaces, acompañaron dos procesos de legalización en Uruguay y en Argentina, y mi hipótesis, que voy a ir desarrollando a lo largo de este trabajo, es que siguiendo la pista de la circulación de estos símbolos es posible advertir la creación de un repertorio afectivo común y también de marcos interpretativos que son comunes en toda la región. La mano que vota, la mano naranja, surge en Uruguay y fue el primer símbolo que tuvo protagonismo en el movimiento en la región. También fue el primer símbolo que se difundió en los tres países y que logra articular una identidad política que es reconocida a nivel regional. Este es un símbolo que surge de la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Defensa de la Salud Reproductiva, que surgió a comienzos del año 2000 y estaba compuesta por organizaciones feministas, partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones universitarias, comunidades religiosas, jóvenes, organizaciones LGBT, organizaciones de afrodescendientes. Y este símbolo lo que expresa es la vocación de construir una coalición por parte de todas estas organizaciones, y también es un símbolo que no puede ser identificado con ninguna parcialidad política, es un símbolo nuevo y condensa justamente la emergencia de esa nueva identidad que se construye a sí misma como transversal y como democrática, ¿no? Utilizando la idea de votar con la mano alzada. Es interesante justamente que el símbolo elegida sea la mano abierta y el gesto de votar en lugar del puño cerrado que identifica a las izquierdas y que también era el símbolo que podríamos decir que más identificaba a quienes componían esta alianza. Esa elección simbólica de la mano abierta muestra la vocación que tenían estos sectores para participar de la vida democrática y para también ampliar su tracción social entre quienes no se identificaban con las izquierdas ni con el puño cerrado. Además, el ejercicio democrático de votar había acumulado un enorme valor afectivo en la postdictadura uruguaya. No solamente condensaba emociones que tienen que ver con la libertad después de la dictadura,
sino que también a través de una serie de referéndums en Uruguay, en el Uruguay de la transición, el voto se convirtió en una canalización, en una vía para canalizar resistencias políticas. Por eso podríamos decir que este uso del símbolo de la mano y el gesto del voto lo que hace es imantar formas de esperanza política y cierto optimismo que estaba latente en la sociedad uruguaya acerca de lo que la democracia podía ofrecer después de la dictadura. La mano lo que hace es instalar una interpelación directa al sistema democrático representativo. Funciona como una forma de apoyo a los legisladores que estaban a favor y también para presionar a quienes no se decidían o estaban en contra. La mano es un símbolo que se eleva, ¿no? Y que pide la palabra y así va en contra de quienes que preferían silenciar este debate o negarlo. Y las manos, desde el 2004, cuando surge, progresivamente se van instalando como una presencia cada vez más palpitante, cada vez más urgente en la sociedad uruguaya. Aparecen en este tamaño gigante, también aparecen en un tamaño más pequeño, y cuando aparece en estas pequeñas pancartas, permite que quienes asisten a las manifestaciones se apropien del símbolo de una manera muy fácil y pueden manifestar su adhesión simplemente tomando ese símbolo. Y así el movimiento uruguayo encontró una manera muy simple de crear sintonía política y sintonía afectiva entre quienes se manifestaban. De hecho, las manos fueron un elemento crucial en los momentos más esperanzados del movimiento, ¿no? Donde el movimiento tenía ciclos ascendentes, pero también fueron cruciales para expresar frustración y decepción. Por ejemplo, luego de que el presidente Tabaré Vázquez vetara parcialmente la ley, la cláusula que legalizaba el aborto en 2008, y en septiembre de 2012, cuando finalmente, bajo la presidencia de José Mujica, se aprueba la legalización del aborto en Uruguay, las manifestantes salieron a hacer esta performance donde las manos aparecían recortadas, y así se mostraba la disconformidad con respecto a las condiciones que se imponían a la legalización y, digamos, esas negociaciones parlamentarias que habían recortado la ley, eran expresadas a través del símbolo recortado. En 2010, la mano vira al color verde, que identifica a la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Aparece primero en versiones digitales, con el lema "Yo voto por el aborto legal", y luego en manifestaciones se usó en forma de manopla, de goma eva. En Argentina, el uso de la mano como símbolo resuena directamente con una campaña que se llamó "Dele una mano a los desaparecidos", que fue llevada adelante por Madres de Plaza de Mayo, en alianza con artistas en el verano del 84-85. Entonces, al igual que en Uruguay, en la mano palpita este valor afectivo asociado al voto en la posdictadura, pero específicamente en Argentina la aparición de la mano se asocia con la historia de lucha por la democracia, contra las desapariciones forzadas, por justicia, y también con las estrategias artístico-políticas de los organismos de derechos humanos. La mano llega a Chile en 2014 y se instala como un símbolo del aborto en 3 causales, que iba a modificar años después la prohibición total que había instaurado el dictador Augusto Pinochet. De modo que las luchas por la legalización en Chile también tienen este contenido asociado a las luchas democráticas, contra los legados dictatoriales.
Fue la organización Miles la que impulsó el uso de las manos naranjas en formato digital, en volantes, en banderas, en piezas gráficas, como estuvimos viendo en las imágenes. Y lo distintivo de las manos chilenas es que tuvieron 3 versiones con 3 lemas, que cada uno representaba una causal de las propuestas por el proyecto de ley. Entonces, por inviabilidad fetal extrauterina, por riesgo de vida y salud de la mujer y por violación. Estas manos acompañaron todo el proceso de movilización hasta septiembre de 2017, cuando se aprueba la ley de aborto en 3 causales. Ahora les voy a conversar un poco sobre el pañuelo verde, que es el otro símbolo del cual les quería hablar. El pañuelo verde tiene un ciclo de circulación o de popularización, podríamos decir, que es posterior al de la mano naranja, aunque surge de manera contemporánea, porque los primeros registros de la mano naranja que yo encontré en Uruguay, en las formas en que se popularizó, son de 2003-2004, y el pañuelo verde justamente surge en 2003, se usa por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario, y su aparición es descrita por las activistas como un punto de inflexión para la visibilidad del movimiento. Esos primeros pañuelos verdes fueron repartidos por la Organización Católicas por el Derecho a Decidir y tenían escritos distintas leyendas, como podemos ver ahí en las imágenes. Y durante los años posteriores en que la campaña, digamos, comenzó a ganar tracción, el color verde se fue instalando como un símbolo en sí mismo de la lucha, y a partir de que la campaña se conforma de manera formal en 2005, el pañuelo ya tiene el logo y el lema de la campaña que se conserva hasta hoy, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El pañuelo verde recoge, esto también es muy claro, recoge el profundo valor político y afectivo del pañuelo blanco, de ese símbolo que usaban las madres de Plaza de Mayo y lo siguen usando, y que está asociado tanto con el movimiento de derechos humanos en Argentina, como también con las luchas por la democracia en la postdictadura de Argentina. Los usos y los gestos corporales que están asociados con el pañuelo blanco también tienen un espesor particular, porque para hacer público su reclamo, las madres de Plaza de Mayo, como ven en las fotos, cubrían su cabeza con un pañal bordado, que lo que hacía era resignificar y politizar el vínculo íntimo que tenían con sus hijos mientras los buscaban. También lo que hacen las madres con el pañuelo es de alguna forma trastocar ese símbolo cultural que en la cultura occidental, ¿no?, está asociado con las lágrimas, con el lamento, con la debilidad femenina, para transformarlo definitivamente en un símbolo de fortaleza y de tenacidad en la lucha por la justicia. Como una muestra de respeto hacia las madres, las activistas de la campaña no usamos el pañuelo cubriendo la cabeza, sino que se usó históricamente, lo usábamos en el cuello, pero un amplio repertorio de usos y de gestos se fue ampliando con los años, y tuvo como un asombroso crecimiento en el primer debate parlamentario de 2018, cuando sobre todo las nuevas generaciones de activistas jóvenes lo empiezan a usar en la vida cotidiana, en sus mochilas, cubriendo el rostro, a veces también cubriéndose el pecho desnudo. Entonces el pañuelo se empieza a transformar en este símbolo que se puede usar de formas más convencionales o también de formas que son muy irreverentes,
tanto en los espacios de protesta como también en la vida cotidiana, pero se usa siempre cerca del cuerpo, y de esa manera simbólicamente se pone en escena la íntima relación entre el cuerpo y la causa de la legalización del aborto. También en el encuentro, en estas imágenes donde se encuentran el pañuelo blanco y el pañuelo verde, yo creo que se expresan profundas formas de transmisión y conexión afectiva que es intergeneracional, y que están donde se imbrican, ¿no?, las luchas por la democracia, las luchas por el derecho al aborto, las luchas feministas y las luchas por los derechos humanos en Argentina. En mayo de 2017 ocurre un cambio, como un momento también, un punto de inflexión en los repertorios de protesta asociados con el pañuelo blanco. Esta foto fue tomada en el contexto de una gigantesca movilización contra la reducción de pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad. En ese momento, las madres por primera vez nos invitaron a usar el pañuelo blanco, que el pañuelo blanco era un símbolo que solamente usaban ellas. En este momento tan extraordinario y para manifestarse en contra de esta reducción de pena, las madres nos pidieron que asistamos con los pañuelos blancos en el cuello y que al final de la marcha los elevemos en símbolo de protesta. Y eso fue como, esa protesta marcó el surgimiento de una nueva acción de protesta, de un nuevo acto que se llamó el pañuelazo. Unos pocos meses después, o casi un año después, en febrero de 2018, para presionar por la apertura del debate parlamentario en Argentina, la campaña llama a la realización de pañuelazos verdes en todo el país. Entonces, esta se transforma en una acción de la campaña por el derecho al aborto. Esa acción, que empezó en febrero, el 19 de febrero para ser más exacta, es un éxito y como funciona, empieza a repetirse innumerables veces. Y simbólicamente estos pañuelazos, que se repiten en manifestaciones pequeñas y grandes, colocan, digamos, una vez más a las luchas por el derecho al aborto en una genealogía de luchas contra la impunidad, por la democracia, por los derechos humanos. La acción, como pueden ver, provoca un gran impacto visual y crea poderosas formas de sintonización afectiva y política. En los pañuelazos, el símbolo del pañuelo se empieza a cargar con nuevos repertorios afectivos vinculados con la urgencia, con el desafío a los poderes instituidos. También el pañuelazo es un momento de alegría y de placer, porque en ese momento en que se elevan todos los pañuelos verdes, se expresa la fuerza colectiva, se expresa todas formas de placer también que tienen que ver con la acción coordinada, con el encuentro. El símbolo del pañuelo se empieza a cargar cada vez más con emociones relacionadas con la esperanza, ¿no?, con la lucha por un futuro compartido y nuevo, donde el aborto sea legal, con una promesa de cambio social que, bueno, llevó a un ciclo de movilizaciones creciente que marcó un antes y un después en la lucha por el derecho al aborto en Argentina, aunque el proyecto de ley fue rechazado, como saben, en agosto de 2018. Y acá hay otras imágenes de los pañuelazos. Y lo que les quería contar, y que quizás ya saben, contra todo pronóstico, en el año de la pandemia, en 2020, las feministas continuaron utilizando internet,
las redes sociales, pero también la protesta callejera. Los barbijos verdes se convirtieron en una presencia cotidiana. Una podía ir a almacenes o a las farmacias a hacer las compras esenciales y podía ver mujeres, chicas con el pañuelo en la mochila, con un barbijo verde. Y también se hicieron protestas con distancia social, como las que se ven en la fotografía, que fueron creciendo con el pasar de los meses y que contribuyeron a generar un nuevo ciclo creciente de movilización en 2020, que ese ciclo logra la enorme victoria de la legalización hasta la semana 14 de embarazo en diciembre del 2020. Ahora voy a ir un poquito hacia atrás. En 2018, 2 años antes, mientras ocurría el debate parlamentario en Argentina, el pañuelo llega a Chile en una coyuntura de enorme reactivación del movimiento feminista. La imagen que diseñaron para ilustrar el pañuelo trae una reactivación y también una transformación de las memorias del feminismo chileno. ¿Por qué? Porque la imagen produce una analogía con un afiche de 1937 que está acá, un afiche que anunciaba el primer congreso del movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile. Y entonces lo que se puede ver, si miramos ambas imágenes, es una supervivencia iconológica, porque de ahí, bueno, una mujer de brazos fuertes sigue sosteniendo una bandera que flamea, al igual que su pelo, pero hay también una transformación, algo que se descalza del tiempo pasado. Por un lado, cambia la leyenda que está en la bandera. La leyenda ahora dice aborto ya, es un llamado al presente, y también en el cambio se disloca el vínculo de la mujer con la maternidad, porque como podemos ver, la mujer ya no sostiene una criatura con el brazo izquierdo, sino que ese lugar en el afiche es asignado a un nuevo personaje que aparece con el pecho desnudo, que levanta su puño izquierdo y que tiene un pañuelo verde en el cuello. Y es un personaje que podríamos decir viene a tomar el lugar de esta nueva generación de feministas que estaban protagonizando las revueltas de 2018. Las consignas que se usan en Chile expresan una disconformidad con lo que la democracia pudo ofrecer hasta ahora a la lucha. El sintagma que usamos en Argentina y que se usa también en Uruguay, que es aborto legal, en Chile se transforma en la consigna del aborto libre, que pone en escena un deseo, podríamos decir, un deseo más radical de emancipación y al mismo tiempo una desconfianza con respecto a las instituciones de la democracia chilena post-transición. Al mismo tiempo, el lema "no bastan 3 causales", que también se puede ver ahí, expresa una disconformidad con la legislación vigente que yo les conté en 2017, logra romper con la criminalización total, pero legaliza solamente algunos abortos, instaurando una jerarquía de qué abortos son posibles y protegidos por el Estado y cuáles no. En este sentido de cómo el movimiento chileno también expresa una disconformidad, una fricción con el orden de la postdictadura y la democracia chilena, hay que decir que las revueltas que vinieron posteriormente en octubre le dieron una nueva visibilidad al pañuelo y a las luchas por el derecho al aborto y a las luchas feministas en general. En ese contexto, la performance de las tesis, sobre las que también se va a conversar en esta conferencia,
Lo que hizo también, ¿no? Al usar el pañuelo, las activistas que participaron de la performance y al difundirse, diseminarse de una manera tan enorme a nivel global, lo que puso en escena fueron las conexiones entre las luchas feministas contra la violencia, las luchas por los derechos humanos y también las luchas por la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo y la propia sexualidad. Entonces el pañuelo verde y el verde mismo, durante la revuelta chilena, el octubre chileno y todo el ciclo de protestas posterior que sigue hasta ahora, instalan al verde y al pañuelo como un símbolo radical, como un símbolo utópico, junto con otros símbolos que aparecen durante esas revueltas, como puede ser la bandera negra, la bandera roja, la bandera del pueblo mapuche y también la bandera nacional chilena. A través de todo ese conjunto de símbolos, lo que se estaba expresando era una profunda decepción con respecto al orden social neoliberal que se impuso en la transición democrática, y también esos símbolos expresaban una posibilidad revolucionaria, ¿no? De inaugurar un nuevo tiempo, de reformar la Constitución, como ese proceso sigue abierto, donde las demandas feministas puedan ser protagonistas, ¿no? Donde sea una revolución que pueda estar realmente atravesada por las demandas y por las luchas feministas, particularmente por la lucha por el derecho al aborto, y así lo expresa esta bandera con las amigas y en la casa, que dice, sin aborto libre, la revolución siempre será machista. Entonces, para terminar, porque tenemos un breve tiempo para compartir y bueno, con muchas ganas de compartir la charla posterior, vuelvo sobre la importancia de los símbolos para los movimientos sociales, para los movimientos feministas en particular, por su capacidad para capturar la atención pública, para generar identificación, para energizar la protesta y también para difundir argumentos y fuerzas afectivas incluso más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Demostrando también de alguna manera el internacionalismo de la lucha feminista, podríamos decir, y también por su simplicidad, por lo económico, son símbolos que viajan fácilmente, podríamos decir, y que pueden adaptarse a los contextos, como se puede ver en este panel de manos y de pañuelos. Estos símbolos lo que hicieron fue llevar a un plano visual este marco argumentativo transnacional que produjeron los movimientos por el derecho al aborto y que colocan al aborto como un asunto de calidad democrática, de derechos humanos, de ciudadanía de las mujeres, pero también es importante decir que así como argumentativamente podemos ver cómo el movimiento enraiza la lucha por el derecho al aborto en las luchas por la democracia, también el movimiento por el derecho al aborto hace que se movilicen fibras afectivo-políticas muy poderosas y que estaban presentes en las sociedades de los tres países. Entonces ahí hay una reactivación y transformación de emociones vinculadas con la esperanza, con la alegría, con la solidaridad, con la resistencia y con un deseo muy fuerte de reinventar, radicalizar y transformar las democracias de la región. Los efectos de estos símbolos son perdurables, estos símbolos se siguen usando y forman parte de la memoria viva de estas luchas en la región. Lo dejo acá para no pasarme de tiempo y bueno, seguimos la charla.